Muy bien, vamos ahora a estudiar un tema. Acá está el título, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Es el tema que quiero compartirles, hermanos. Es un tema que está relacionado con el estudio de la Biblia, la responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos de qué hacer con la Biblia. Obviamente es estudiarla, obedecerla y ponerla en práctica. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras, hermanos, está relacionado con lo que es la fe. La fe, hermanos, en la cual nosotros hemos llegado a adquirir a través de la palabra de Dios. Como dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una pregunta, ¿la fe que tenemos de qué depende? ¿De qué depende nuestra fe? Por ejemplo, ¿no? De la tradición, lo que te enseñó tu abuelito, tu abuelita, lo que te enseñaron en el colegio, lo que te enseñó la cultura donde vives, ¿de ahí viene tu fe? ¿De dónde viene nuestra fe? La palabra de Dios, hermanos. O sea, si la fe depende de la palabra de Dios, entonces es necesario estudiarla, conocerla, retenerla y obedecerla. De alguien que pertenece a una iglesia pentecostal, esta persona que es de una iglesia pentecostal también dice que tiene fe, cree en Dios. Me quedé sorprendido por las cosas que declara y dice: Dios me ha revelado que no es necesario ir a la iglesia. Y yo digo, ¿qué? ¿Esa persona no ha leído la Biblia? No, pero Dios me habló y me reveló eso. Y ahí se cierra. Ese tipo de fe, ¿cómo se llama? Fe subjetiva. ¿Qué quiero decirle con fe subjetiva? Es una fe relacionada con lo que siente en su corazón, lo que piensa, sus deseos, acerca de la opinión que tiene con Dios, que piensa acerca de Dios. Tiene su manera de pensar acerca de Dios y lo hace ver como si fuera la verdad. Y yo lo siento así en mi corazón. Esa es la fe subjetiva, pero sin tomar en cuenta lo que dice la Biblia. Y es lo que tenía esa persona que declaró eso. Porque la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia, ¿qué dice? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿no? Eso está en el libro de Hebreos. Entonces, su revelación, su sentimiento de que no es necesario ir a la iglesia, no estaba basada en la palabra de Dios, sino en sus sentimientos y emociones, la cual le dice que es una revelación. No creo que venga de Dios, por si acaso. Ahora, la otra fe es la fe objetiva. ¿Qué consiste esta fe objetiva? Que no está fundamentada sobre lo que es lo que uno siente, sino, hermanos, la fe objetiva viene a oír, es alguien que viene a oír atentamente la palabra de Dios y en base a eso se basa su creencia. Y no está relacionado con su imaginación o sus sentimientos o su manera de ver acerca de Dios, sino confía en lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde estamos nosotros. ¿Tenemos ese tipo de fe, hermanos? Muy bien. Nuestra fe no está basada a lo que siente mi corazón, lo que dice la persona de acerca de Dios, de la Biblia, porque mucha gente se relaciona con eso. Tú te has encontrado con gente que habla acerca de la Biblia y de Dios y todo lo que ellos dicen es de un punto de vista personal, subjetivo, de lo que piensa, de lo que cree, lo que se imagina. Pero ninguno de eso lo que dice está basado en la palabra de Dios. Pero nosotros, los cristianos, nuestra fe, nuestra creencia está basada en la palabra de Dios. Por lo tanto, es una fe objetiva. No está basada en sentimientos ni emociones. Así que, hermanos, nosotros tenemos que mantener esos principios. Y vamos a ver algunos textos bíblicos que respaldan lo que estamos diciendo aquí. Así que, pero hay una situación. Si nuestra fe depende de la palabra de Dios, yo le pregunto, ¿habrán hermanos
de la misma iglesia, de la fe objetiva, ¿ok? Ahora estamos hablando ahora de los miembros de la iglesia que leen su Biblia, porque nuestra fe está basada ¿en qué? En la palabra. Pero si un hermano de la misma iglesia no lee la Biblia, ¿cómo cree que va a estar su fe? Sabiendo la verdad. Hermanos, estudiar la palabra de Dios es una obligación personal. La palabra de Dios no es solamente para los creyentes, es para todas las personas. Por eso le predicamos a la gente. Pero, hermanos, la obediencia y la base de nuestra fe, más que todo está relacionada con lo que ya hemos obedecido, el Evangelio de Cristo. En ella está el conocer a Dios, el obedecerle, el agradarle, y en ella también está toda la información para cambiar, para ser más espirituales, para vestirnos de nuevo hombre, según Dios, en la cual nos despojamos de los pecados, de los errores que desagradan y nos podrían apartar de Dios. Ahora, hermanos, cuando leemos y retenemos, estamos escuchando a Dios y aprendiendo de Él directamente. Cuando leemos la palabra, cuando meditamos en ella. ¿Hacemos eso, hermanos? Y eso es lo que acabo de decirle. Obviamente se refiere a nuestro estudio personal. El punto, hermanos, que quiero decirles es que cuando leemos y retenemos, estamos escuchando a Dios directamente. Pero había un problema, que si tenemos el hábito y la costumbre de estudiar la palabra de Dios en nuestra casa, en mi cuarto, donde esté, en privado, si hago eso, mi fe está creciendo. Si hago eso, mi fe está aumentando. Pero, hermanos, si no lo hago, mi fe, hermanos, no va a crecer. A veces nosotros, los cristianos, tenemos cosas que hacer. Tenemos que, trabajar, estudiar y hacer muchas cosas personales. Pero parte de nuestro hábito personal tiene que ser leer la palabra de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? Que debe persistir, que debe perseverar en lo que había aprendido y se había convencido. Lo que su abuela y su madre le habían enseñado desde que era niño acerca de las Sagradas Escrituras, la cual le lleva a la salvación, porque la palabra de Dios tiene ese poder. Dice acá la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:14. Pablo le hace recordar a Timoteo lo que es lo importante que han aprendido desde niños. Por ejemplo, acá tenemos jóvenes. Estos jovencitos han aprendido la palabra de Dios ¿desde cuándo? Desde la niñez, porque sus padres son predicadores, están dedicados a la exposición de la palabra. Toda su vida han escuchado la Biblia. O sea, son como Timoteo prácticamente. Pero ahora que son grandes, Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Que deben perseverar, que deben seguir ese camino, lo cual le va a llevar a la salvación. Muy bien, porque la salvación es personal. El hijo no va a llevar los pecados del padre, ni el padre va a llevar los pecados del hijo. Cada uno va a dar cuenta de sí. Obviamente los padres nuestro deber es aconsejarlos para que tomen el mejor camino. Pero, hermanos, ya cuando son adultos, ya cuando ellos toman sus propias decisiones, ellos van a tener que seguir el consejo o seguir lo que dice su corazón, o lo que, si tienen malas juntas, o sea, a amigos del mundo, el amigo del mundo no le va a dar un consejo bíblico, no le va a dar un consejo mundano. Continuando, hermanos, entonces, vamos a ver la crisis que enfrentamos hoy día. Hablando acerca de los miembros de la iglesia, el miembro común, el miembro que trabaja el día a día. Mi pregunta es si ellos leen la Biblia siempre, o cuando vienen a la iglesia recién agarran la Biblia y recién van a leer. ¿Cuál será la realidad? Hablemos claro. Si los miembros, tienen ese mal hábito de solo agarrar el domingo la Biblia, ¿hay un problema o no? ¿O está bien? Está mal, pues. ¿Ya? Y nosotros deberíamos, hermanos, ¿por qué? Porque se nota, hermanos,
que hoy enfrentamos una crisis silenciosa, pero devastadora en la iglesia. La falta de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo es eso posible si tienen predicadores, tienen maestros, tienen todo, pero aún así los miembros no conocen todavía la palabra de Dios? Son ignorantes bíblicos, analfabeto bíblico. ¿Dónde está Habacuc? ¿Dónde está el libro de Jeremías, Nehemías? ¿Dónde? Si tú le dices búscalo, le va a costar encontrar. Y a veces no le encuentran, no hay, dicen incluso. Piensan que no existe ahí, porque no lo encontraron. Hermanos, se nota pues entonces de que no tienen el hábito y la costumbre de leer la Biblia. Hermanos, vamos a ver de quiénes sí tuvieron ese privilegio y darle esa importancia y que de ellos debemos aprender. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El apóstol Pablo acababa de salir de Tesalónica, donde enfrentó a personas dominadas por el prejuicio y la tradición, hermanos. Y al llegar a Berea encontró un auditorio completamente diferente, muy distinto. El texto dice que eran más nobles que los de Tesalónica. La nobleza de los Berea no es a pensar que eran gente de clase alta o algo así, sino eran nobles en el sentido, hermanos, de actitud mental y espiritual hacia la verdad de Dios. Amaban la verdad de Dios, confiaban en la verdad de Dios. Por lo tanto, hermanos, entonces ellos tenían la actitud correcta. Esa actitud la tenemos hoy día, hermanos. Amamos la palabra de Dios. ¿Queremos saber más de la palabra de Dios? ¿Tenemos esa actitud? No, hermanos. Somos domingueros. O sea, el domingo nomás escucho. Y el resto de la semana, bien, gracias. Entonces, ¿qué hicieron los de Berea? Hicieron dos cosas que definen un verdadero discípulo. Primero, hermanos, recibieron la palabra con toda solicitud. Tenían una mente abierta y dispuesta. No eran escépticos, no eran amargados y tenían hambre de aprender. ¿Hay alguien aquí que es escéptico? Si uno tiene esa actitud, ya está mal, porque la Biblia es un libro sagrado, es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la segunda actitud de los hermanos de Berea? Que escudriñaron cada día las Escrituras. Ellos no se tragaron el mensaje a ciegas. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra escudriñar viene del griego anacrino, que significa investigar, examinar cuidadosamente. Eso es lo que significa la palabra escudriñar. Escudriñamos la palabra de Dios, o sea, investigamos. Por ejemplo, si alguien va a un juez, el juez para juzgar a alguien necesita pruebas, necesita evidencias. Por ejemplo, en mi caso, yo estuve investigando muchas veces el origen de la Biblia, los argumentos, los hechos históricos, si era, por ejemplo, no geografía bíblica, si existían las ciudades que hablaba la Biblia o no. En conclusión llegué que sí existieron, tenía respaldo histórico, por lo tanto, entonces la confianza en la palabra de Dios crecía más y más. No era un libro de fábulas o de cuentos en Alicia, el País de las Maravillas, algo que no existe en la imaginación de algún autor. Pero hermanos, aquí podemos ver que la Biblia no nos habla pues de esa cosa, nos habla de hechos reales. Los de Berea examinaban la predicación de quién, de un sectario, de un apóstata, de un anticristo, de un falso maestro, de una oveja perdida, de un lobo rapaz. Los de Berea, ¿a quién investigaron el mensaje que dieron? ¿Quién les estaba predicando a los hermanos de Berea? El apóstol Pablo. O sea, los hermanos de Berea, ¿a quién estaban viendo y comprobando todas las enseñanzas que ellos estaban diciendo? Que era de un apóstol. Imagínate, pues, investigar al mismo apóstol para ver si lo que él decía era verdad o no. Y en la actualidad habrá gente que es igual que el apóstol Pablo, pero mucha gente le cree
a los falsos maestros, a las sectas, a las denominaciones, y están llenos de seguidores, pero a ciegas. ¿Y por qué la gente le sigue bastante? Porque han estudiado, han escudriñado la palabra de Dios. Si tú preguntas a toda esa masa de gente que tiene ese gran líder que tienen ahí, le preguntas a cualquiera de ellos, ¿tú investigaste y escudriñaste lo que ese hombre está enseñando? ¿Es verdad o no? ¿Tú qué crees que va a ser el resultado? ¿La gente lo investigó? ¿Comprobó lo que ese hombre predica en la Biblia? No, pues. La gente sigue a ciegas lo que dicen. La gente simplemente se conforma con lo que oye y acepta si es verdad o no, de acuerdo a su mente, su sentimiento y su conciencia, lo que siente. Mi corazón, dice. Y eso, hermanos, es eso de lo que se siente el corazón y que basar nuestra fe en mis sentimientos y emociones está muy arraigado en el mundo denominacional y pentecostal. Muy arraigado. Tú les hablas a ellos de la verdad de la palabra. No, eso está mal, dice. Porque ellos, de acuerdo a cómo se sienten en ese momento, te va a juzgar. Si se siente bien, acepta. Si se siente mal o no le agrada lo que dijiste, se cierra. Y te va a ver como si fueras un falso maestro. ¿Va a buscar las escrituras si es cierto o no lo que le dicen? No, no lo va a hacer. Porque para ellos la ley es lo que siente su corazón, nada más. Eso es todo. Entonces, hermanos, la realidad de los cristianos en la actualidad rara vez que abre su Biblia fuera del domingo. Por lo tanto, hermanos, nosotros no podemos caer en ese tipo de situaciones. Y como primer punto vamos a ver estudiar y retener la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, conocemos muchos hermanos que son estudiosos de la palabra. Yo conozco a varios hermanos, porque el hermano sabe griego. Él usa mucho los términos griegos, y los hermanos en la iglesia, ese hermano que habla, yo no le entiendo. Lo critican al hermano por saber mucho. Pero él les pone los términos griegos. Y como la gente no sabe nada de griego, no le da importancia. Ese es para un doctor, un académico, pero a nosotros tienen que hablarnos claro. Obviamente, que él está enseñando es la verdad. ¿Y qué más claro y relacionado con la verdad que el griego? Porque de ahí, así se escribió originalmente la palabra de Dios, en especial el Nuevo Testamento. Porque el griego era el idioma oficial o universal del primer siglo. Es como ahora, ¿cuál es el idioma universal de hoy día? Yo pensé que era el español. Por ejemplo, hermanos, en Norteamérica, mejor dicho, hablando de la región, ¿qué idioma llegó primero, el español o el inglés? No, el español. Incluso los apaches, ¿no?, que usted ve en los vaqueros, ellos ya estaban empezando a hablar español ya. ¿Y cuándo llegó el idioma inglés? ¿No? Cuando llegaron los colonos, pero un siglo después llegaron. Digamos, los españoles llegaron en el año 1500, de las colonias de Gran Bretaña llegaron en el año 1600. Cuando ellos llegaron, encontraron a los apaches, ¿no?, a Cochís, Jerónimo, a todos ellos ya están hablando español ya empezó a dominarlo, ¿no? Ya, bueno, esa es otra historia. Ahora, hermanos, hay hermanos que conocen mucha doctrina, son entusiastas, animados y se esfuerzan en comprender más las escrituras. Estos hermanos son como el salmista que se deleita en la palabra de Dios. Salmos 119, 174. Podemos ver, hermanos, de que ellos se deleitan en la palabra de Dios. Es una delicia. O como el rey David, que le agradaba hacer la voluntad de Dios, retenía, guardaba, atesoraba la ley en medio de su corazón. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Pero también están aquellos que nos da flojera agarrar la Biblia. Es descuidado, no le da la importancia a la lectura bíblica, y cuando, digamos, según esta persona o este hermano o hermana que es negligente en la palabra de Dios, un día sí se anima, pero lo hace como si estuviera haciendo en contra de su voluntad. Hace un sobreesfuerzo, agarra la Biblia, y abre su página como si estuviera levantando algo pesado, no sé, con esa actitud. Cuando empieza a leer 2 parrafitos, ya le dio sueño y ya se está durmiendo ya. ¿Uno puede leer la palabra de Dios con esa actitud? No, pues, ya, ¿eso qué quiere decir? Que no le tiene interés de aprender y crecer en el conocimiento
de la palabra de Dios y no le da la debida importancia. En pocas palabras, como dice Salmo 107, ¿fueron qué? Rebeldes. ¿A qué? A la palabra de Dios. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Imagínate llegar a ese nivel. ¿Qué clase de actitud es esa? Aborrecer la palabra de Dios como si fuera algo malo. Despreciar las palabras. Por eso, hermanos, son como el pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías, que no escucharon la palabra de Dios. Jeremías dice ahí 6:19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Hermanos, entonces no podemos tener la actitud del pueblo en los tiempos de Jeremías. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios es más que un beneficio, es nuestra obligación. Dios lo estableció como mandamiento. Cuando estaba haciendo este tema, hermanos, yo le decía acá a la hermana Guille, hermana, ¿qué tema quieres? No, los hermanos necesitan estudiar más la palabra, me dijo. Necesitan leer. Entonces, ¿ya ese tema quieres que hable? Sí, háblalo, dale duro. Entonces, crecer en el conocimiento de la palabra es más que un beneficio, es nuestra obligación. Dios lo estableció como un mandamiento. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, hermanos. ¿Por qué, hermanos, hoy día no se lee mucho la Biblia? Nosotros vivimos en otra situación ahora en la actualidad, acerca de qué es lo que evita que alguien lea la Biblia. ¿O cuál es el obstáculo para leer la Biblia hoy día? Hoy día tenemos mucha distracción, hermanos. Porque aquellos, digamos, en nuestra época no había internet, no había celulares, no había tablet, no había nada de esas cosas. Cuando tú querías investigar algo, tenías que irte a un edificio que tiene como título la biblioteca, buscar libros, y investigar, hacer la tarea. Ahora los jóvenes, ¿cómo hacen? Abren su celular y buscan en Google y ya está la respuesta y ya acabó. No leyó libros, nada. Entonces vivimos en la era de la información, pero padecemos de una desnutrición espiritual. La excusa número 1 para no leer la Biblia es la falta de tiempo. Es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Pero en realidad es un problema de prioridad. ¿Ok? El problema no es el tiempo, es la prioridad. O sea, no le damos la debida importancia a la palabra de Dios. Efesios 5, capítulo 5, versículo 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Jesús también le recordó a Marta, cuando ella estaba afanada en los quehaceres. María escuchaba la palabra. ¿Qué decía Marta? Una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Ella estaba aprendiendo de la palabra de Dios, pero Marta, ¿qué estaba haciendo? Estaba afanada, ocupada en otras cosas. Hermanos, yo le quiero preguntar, ¿cuánto tiempo usted se toma para ver TikTok? ¿Cuánto tiempo se toma usted? ¿1 minuto, 2 minutos? ¿1 hora? Las redes sociales como Facebook, ¿cuánto tiempo se toma viendo ahí? Esto es lo que usan, pues, por eso el problema de hoy es la distracción. Las distracciones de hoy no era como de nuestros tiempos. Nuestro tiempo era la televisión, ¿no? O la radio, esa era nuestra distracción. Pero hoy día hay más, ha aumentado más los dispositivos o los medios por los cuales uno se distrae. ¿Cuánto tiempo te tomas en leer la Biblia? 15 minutos, ¿no? Y después, 2 horas ¿en qué? ¿Ya? O sea, vivimos en un tiempo en el cual tenemos demasiada distracción y la palabra de Dios la dejamos a un lado. Y después dice, no tengo tiempo para leer la Biblia. Pero sí tiene tiempo para ver redes sociales, para ver videos del TikTok. Ahí sí, ni se cansa, ni se aburre, ni se duerme. Se ríe a carcajadas todavía. De seguro, y no está viendo un video bíblico. Está viendo otras cosas. Payasadas, chistes, cosas pues, vanas, mundanas.
El problema entonces no es que el reloj tenga menos horas. El problema es que nuestro corazón está cautivado por las pantallas y no las sagradas escrituras, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Punto número 2, persistir en lo aprendido, en lo que uno se ha convencido. Un buen consejo que Pablo da a Timoteo y para todos nosotros es persistir, que significa permanecer firmes. Aquellos que como Timoteo han aprendido la palabra y la retienen deben permanecer firmes. Primero, en el conocimiento. Segundo, poner en práctica lo que ha aprendido. De nada va a valer si yo leo la Biblia y no lo pongo en práctica. De nada va a valer, hermanos. Entonces, porque la palabra de Dios tiene que ser vívida. Cuando uno, hermanos, lo que estamos estudiando primera de Juan, cuando uno habla de amor, ¿no? Ahí estamos hablando en primera de Juan los miércoles acerca del amor. El amor no es algo pues que uno siente, sino es algo que uno da desinteresadamente. Y cuando uno hace eso, entonces de esa manera uno está amando. Pero si yo le digo, Dios te bendiga, hermanito, hermanita, pero no le doy nada para lo que necesita, solamente son palabras que se van al viento, nada más. No hay nada de acción. Lo mismo es con la Biblia. Tenemos que leer la Biblia y ponerla en práctica. Entonces ahí hubo un beneficio espiritual. Y no solamente eso, Dios está con uno. Mucha gente habla de la presencia de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. ¿Esa será la presencia de Dios? No. La presencia de Dios cuando Dios se manifiesta en tus acciones. Ahí estás demostrando que Dios está contigo. Pero si no hacemos lo que se debe hacer de acuerdo a la palabra de Dios, olvídate de que Dios esté contigo. Estos son aquellos que guardan lo que han aprendido y persisten en lo que han estudiado para seguir el camino. Según de Timoteo 3:14, dice ahí, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, ser descuidados con la palabra y no persistir en ella no es una opción que Dios le da a sus hijos. El pueblo de Israel falló continuamente en eso, por lo cual Dios lo castigó severamente. Cuando no nos esforzamos en estudiar, comprender la palabra, seguimos los consejos de hombres sin sabiduría o de nuestro corazón engañoso y en vez de avanzar, retrocedemos. Porque tenemos en el mundo grandes filósofos, nuestros amigos, nuestros consejeros, pero mundanos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando uno hace eso, ¿está avanzando o está retrocediendo? Retrocediendo, pues. Jeremías 7:24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en pos en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Seguir los consejos o tú sigues tu propio corazón y nuestro corazón es engañoso y carnal. Nosotros tenemos que seguir el consejo de Dios. Persistir es igual a perseverar. Por lo tanto, hermanos, tenemos muchas oportunidades de poder hacerlo. Santiago nos anima diciendo que él que presta atención a la ley de la libertad, o sea, el nuevo pacto, hermanos, y persevera en ella. ¿De qué manera? No olvidando lo que lee y escucha, sino poniéndola en obra. Dice acá Santiago, capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, otro motivo, hermanos, es que a veces nosotros confiamos ciegamente en lo que dicen otras personas, incluido líderes religiosos, cristianos que predican. El peligro de confiar ciegamente en el predicador también está mal. Muchos cristianos hoy sufren de una fe de segunda mano. Subcontratan el estudio bíblico ¿a quién? Al predicador, sin comprobar si es verdad lo que él dice. De repente yo soy un falso maestro, pero el falso maestro no va a decir, yo soy el falso maestro, yo soy el lobo rapaz, yo soy el anticristo. El falso maestro y el anticristo, y ni Satanás va a decir eso. Él va a decir, nosotros somos los verdaderos, somos ángeles de luz, nosotros decimos la verdad. ¿Y cuál es el termómetro de la verdad? ¿O cuál es la medida de que esa persona está en la verdad? Es cuando lees la palabra de Dios y compruebas
lo que dijo esa persona, si es la palabra de Dios o no. ¿Falsos maestros solamente ahí afuera o dentro de la iglesia? También hay dentro de la iglesia. Amén, hermanos. También hay. Y han dividido congregaciones con sus falsas doctrinas. Hermanos, por falta de amor al cuerpo de Cristo. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. También dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nosotros, hermanos, somos hombres, los que predicamos somos hombres y también cometemos errores. Si algún hermano me dice: no, hermano, en ese punto has fallado o te has equivocado, mejor dicho, ya entonces el hermano, si es humilde, acepta. Pero no, que yo estoy bien, y entonces un hermano que no acepta la corrección. Ninguno de nosotros somos perfectos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, porque podemos fallar, pero hay que ser humildes para aceptar y corregirnos, en especial en lo que es la doctrina. Por ejemplo, alguien ve un video por internet de un predicador, saca un versículo de su contexto para hablar de la prosperidad económica y el cristiano dice simplemente amén y lo comparte con todos sus amigos. Pero no busca en la Biblia y no lee el capítulo entero para verificar si es cierto lo que dijo ese predicador. A diferencia de los hermanos de Berea, que comprobaban para ver si esas cosas eran así. Muchos cristianos de hoy en día simplemente asumen que si alguien tiene un micrófono o usa una corbatita o tiene muchos seguidores, ¿no?, por los medios de las redes sociales, debe estar diciendo la verdad. Pero sin comprobar con las escrituras si es verdad lo que dice o no. Punto número 3. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios, hermanos, por la fe. Yo le quiero preguntar, ¿quiere ser sabio? ¿Sabio qué es? Alguien que aplica lo que ha aprendido en su vida. Santiago nos exhorta a pedir sabiduría con fe, no dudando nada. Pero es imposible, hermanos, que nos dé sabiduría si no nos preocupamos ni nos interesa estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Cómo voy a tener sabiduría si no leo la Biblia? 2 Timoteo 3:15 dice: y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te hacen hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, leo las Escrituras, ¿qué me hace? Sabio. Y eso me lleva a la salvación. La sabiduría está en Dios, que nos ha dado en su palabra, y fuera de ella existe la sabiduría ¿de quién? De los hombres, la cual es inútil para los asuntos espirituales. 1 Corintios 3:19 dice ahí la palabra de Dios: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La sabiduría de Dios, hermanos, para el mundo es una locura. No lo comprende, no lo entiende. Ellos piensan: ¿cómo puede haber salvación en un hombre crucificado como un criminal? Llegan a esa conclusión. Pero allí está la astucia y la sabiduría de Dios, que decidió ofrecer salvación a los hombres mediante la predicación de la cruz y a través de la muerte del Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Dice el versículo 19: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice el 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué más? El 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría,
Pero el 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿A cuánta gente del mundo ahora, cuando se habla de Dios, habla que esas son tonterías, son pérdida de tiempo, gente loca que han sido engañada? ¿Así hablan o no? La palabra de Dios nos puede dar la sabiduría que los sabios del mundo no tienen. Sobre todo no pueden dar la sabiduría para recibir la salvación, para vivir como es digno en el Señor, agradándole en todo. Ellos nos hacen crecer. La palabra de Dios nos hace crecer espiritualmente, nos hace madurar espiritualmente. Mediante ella dejamos de ser niños espirituales que necesitamos leche y nos convierte en seres espirituales maduros, completos, hermanos. Como leímos acá, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra nos prepara para vivir y agradar a Dios en este mundo, y también nos prepara para vivir e ir al cielo y estar con el Señor, con el Espíritu Santo y con los santos ángeles. Aún no lo comprendemos claramente. Estamos siendo adoctrinados para la vida en el cielo, en la santidad, en el conocimiento. Recuerde, la iglesia, ¿no?, lo que nos enseña la Sagrada Escritura, es una antesala de ir, ¿a dónde? Al cielo. Nosotros estamos en la iglesia por ese es el objetivo, esa es la meta. Y las Escrituras nos los aclara. Pero muchos de nosotros somos como hombres a veces. Pensamos que nuestro futuro, nuestra esperanza está acá, en la tierra. Quiero acumular más riquezas, quiero tener más propiedades. Como que el día que se muere se lo va a llevar. No se lo va a llevar. Otros de nosotros queremos salud. ¿Sí o no? Hay muchos enfermos. Pero ¿para qué quieres salud? ¿Para consagrarte más a Dios o para seguir pecando? Porque los grandes pecadores de este mundo, hermanos, están sanos. ¿Y por qué pecan? Porque están sanos. Dígame, de un enfermo que se va a tomar o se va a cometer adulterio por ahí, si está enfermo, no puede. Entonces la salud no es para que uno siga pecando. La salud es para seguirse consagrando a Dios, vivir en santidad, en pureza. Ese debe ser nuestra meta. Y si Dios me sana, tengo que estar agradecido. ¿Qué mejor manera de agradecerle a Dios? Viviendo en santidad. Esa es la sabiduría que yo aprendo de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Así que, hermanos, aunque no lo comprendemos claramente, estamos siendo adoctrinados para la vida, hermanos, el cielo y la santidad. Estamos siendo transformados como Él quiere que seamos, estemos aprendiendo a imitarlo. Dice acá el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nos está llevando a alcanzar la estatura espiritual de Cristo. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, nosotros en la actualidad, hermanos, vivimos en una sociedad que tiene que ser, todo debe ser ya. Todos queremos que sea todo rápido. En lo espiritual también queremos que sea todo rápido. Queremos que la palabra de Dios sea como una comida fast food, o sea, comida rápida. ¿Tú sabes cuál es la comida rápida, no? Digamos, si tú comes comida chatarra todo un mes, ¿qué crees que te va a pasar? Vas a estar saludable, fuerte, ágil, mental y físicamente. O vas a tener un problema de salud, obstrucción dentro de la circulación, y eso te puede provocar un ataque cardíaco. Y el doctor te va a decir, haz dieta. Lo mismo es con lo espiritual, hermanos. Nosotros no podemos simplemente aceptar la palabra de Dios de manera pequeñita, de manera chiquitita. Ya queremos, qué sé yo, pues como una predicación como el hermano Pablo, ¿no? Una pastillita de consejos, ¿sí o no? ¿Ha oído de
¿quién no ha visto pues de algún mensaje del hermano Pablo? Pero son pastillitas, nada más, consejitos, chiquititos. La persona que lo oye después, ¿qué le pasó? Se olvidó. Nosotros tenemos que nutrirnos más de la palabra de Dios. Escudriñar, hermanos, como hacían los hermanos de Berea, ¿qué requiere? Requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere investigar, requiere revisar un diccionario, requiere meditar. Hermanos, ¿pero eso hacemos? No, no lo hacemos, pues. Porque yo quiero que el predicador ya me lo dé todo en una pastilla. ¡Clac! Ya está. Hoy día este es tu mensaje espiritual. Pero chiquitito como la del hermano Pablo. ¡Pum! Ya está. Y yo estoy contento, ya me siento espiritual con eso. No, la Biblia dice que hay que escudriñar, investigar, meditar, reflexionar. Así que el escritor de Hebreos, ¿qué dice? Dice Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, la palabra de Dios nos ayuda a discernir. ¿Es bueno o malo ir a una fiesta mundana? Hablando de fiesta mundana, donde están bailando, están tragando, están fumando, están adulterando, están fornicando. Ahí está todo, porque ahí se concentra todo. ¿Está bien que un cristiano esté ahí en medio de todo eso? No. ¿Por qué? Porque tenemos el discernimiento entre el bien y el mal. Si es que me he nutrido de la palabra de Dios. Pero hay algunos cristianos que dicen, no, yo soy fuerte, a mí no me va a afectar. Pero después sale con los achaques de ese lugar. Ha sentido el olor, el ambiente y todo. ¿Cómo se va a sentir? Mal, pues. Muchos se conforman con el versículo del día, que llega en la notificación de su celular. Tú te instalaste una aplicación que te dé un versículo diario, lo cual la habrás leído en 5 segundos y se sienten bien consigo mismos y después cierran la aplicación. ¿Eso a qué equivale, hermanos? Por ejemplo, durante el día usted va a tener que comer, ¿sí o no? ¿Qué vas a comer? Tu desayuno, tu almuerzo, tu cena. Y yo te pregunto, hermanos, si lo aplicamos lo espiritual, de aquel que lee un versículo de día nada más, de 5 segundos, equivale a que un hermano en ese día se va a alimentar con un maní. Agarras un maní y te lo comes. Ya, este es mi versículo del día, pero esta es mi comida del día. ¿Entiendes? ¿Y con eso vas a aguantar todo el día? ¿No? Es como no haber comido casi nada. ¿O con un maní tú te llenaste? No, pues. Vas a estar con hambre, te va a dar mareos, te va a suceder muchas cosas. Pero hermano, entonces ¿eso qué quiere decir? Que debemos meditar, debemos alimentar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay que hacer un esfuerzo para entender los pactos de Dios, el antiguo pacto, el nuevo pacto, entender más el plan de salvación, entender más la sana doctrina. O usted ya se sabe toda la Biblia y usted no tiene cuestionamientos. Si tiene cuestionamientos, tiene que buscar las respuestas. Queremos la promesa de Dios empaquetadas en frases motivacionales. ¿Tú crees que la palabra de Dios es solamente para motivarnos, como hacen muchos hombres que usan la palabra de Dios para motivar a la gente, pero no atacan el pecado ni condenan el pecado? Solamente quiero que me hablen frases motivadoras de amor, esperanza, dinero, poder y eso. No, hermanos, tenemos que hacer el esfuerzo de aprender más de la palabra de Dios para poder así, hermanos, compartir esa palabra con otras personas. En conclusión, hermanos, es importante estudiar celosamente con dedicación la palabra de Dios. Mediante ella alcanzamos muchas bendiciones y finalmente la vida eterna. No descuidemos la palabra, hermanos, en la Biblia. Porque en la Biblia está el camino angosto al cielo
y en ella podemos conocer a Dios y mediante ella podemos ser transformados espiritualmente para vivir en el cielo. Hermano, la ignorancia bíblica es el terreno fértil ¿para qué? Para las sectas, para la falsa doctrina y para el pecado. Eso hace la ignorancia bíblica. La ignorancia de las Escrituras no es una excusa, es una negligencia, o sea, descuidamos la palabra de Dios. Debemos volver a ser como aquellos hombres de Berea que aceptaban el consejo de Pablo, o como Timoteo sobre las Escrituras. Cada día debemos leer la Biblia, no solo el domingo o una pastillita al día. No, tenemos que leer más de la palabra de Dios. Tenemos que comprender mejor, con solicitud, con un corazón hambriento y reverente. Quiero salir de toda duda y comprender más la palabra de Dios. Por eso ella es la luz, es la lámpara, para ver si es así, usando la Biblia como la regla absoluta y final en todo lo que creemos y hacemos. Dios me lo bendiga grandemente, hermanos.